Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a todos los presentes y a los que nos ven desde sus hogares. Por algún motivo de salud no pudieron venir. Hoy damos gracias a Dios por este domingo más que nos da, 21 de marzo, donde también llega la primavera. Que Dios, le damos gracias a Dios por sus bondades que ha tenido con nosotros, por sus bendiciones y porque nos permite estar un domingo más aquí en su presencia. Nos vamos a segunda de Crónicas 30, del 1 al 6, en Reina Valera. Nos ponemos de pie para dar la palabra. Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniera a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey ya había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podía celebrar cuando no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la había celebrado al modo que está escrito. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Le damos lugar a la pastora para orar conforme a su palabra. Vamos a estar orando, hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Miren, hoy hay muchos que no están, ¿verdad? Aquí algunos se encuentran enfermos, otros pues han tenido contacto con ellos, ¿verdad? Y pues bueno, es importante guardar la sana distancia, tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Para evitar pues contagios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos, ¿verdad? Y estemos orando por aquellos que se encuentran enfermos. Así que vamos a orar en esta mañana también por ellos. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y tu palabra dice que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio nuestro, Señor, conforme a tu promesa. Te damos gracias, amado Dios, por estar aquí, Señor, porque te paseas en medio de nosotros, te paseas en medio de este lugar, Señor, y te damos gracias, te damos gloria por ello, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Señor, y sabemos que tu nombre es exaltado y glorificado, Señor. Bendice este tiempo precioso, Padre. Queremos celebrarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Toma el control, toma la dirección de este servicio, de este culto. Es para ti, Señor, que tú seas el centro de nuestra adoración, de nuestra atención. Tú seas la razón por la cual estamos aquí, Señor. Que no haya ningún otro motivo, sino que tú seas el motivo, el objeto de nuestra alabanza. Eres tú, mi Dios amado. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendice tu palabra, Señor Jesucristo. Bendice la alabanza, la adoración. Bendice todo el programa, Señor, que seas glorificado. Padre, también queremos agradecerte por la vida y la salud que nos permites hasta este momento. Oramos por aquellos que se encuentran en casa, hospitalizados, Señor. Clamamos para que extiendas tu mano de amor, de misericordia sobre sus vidas. Padre, oramos por la vida de nuestro hermano Chuy, nuestra hermana Margarita. Señor, tú conoces su necesidad, Señor, y clamamos para que ellos les dejes
dejes sentir tu presencia, Padre, que no están solos, que tú estás en medio de ellos, Padre, que les confortes y les lleves hacia adelante, Señor. Oramos por sus familias, Padre, que han tenido de alguna manera contacto con ellos. Bendíceles, guárdales, protégeles. Oramos también por nuestra hermana Angelina, su familia, Padre. Oramos también en esta mañana por la sobrina de nuestro hermano Marco, por Jacqueline, Señor. Padre, ya que también ella se encuentra enferma, aunque no de COVID, pero oramos para que le fortalezcas, le bendigas, bendigas, Señor, la vida de su familia, Padre, y les des consuelo en esta pérdida que han tenido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, Dios amado. Oramos por la familia de nuestra hermana Cuca, Señor. Tú fortaleces su fe cada día, Señor, la vida de Lupita, la vida de su esposo, Señor, de nuestra hermana. Extiende tu mano de amor sobre ellos, Dios. Sí, Padre, sé con cada uno de nosotros, tu pueblo, tus hijos, Señor, y extiende tu misericordia, Padre, una vez más sobre nosotros. Glorifícate, Señor, recibe la honra, la gloria por siempre. Eres digno de recibir toda nuestra adoración. Así que nos gozamos en tu presencia porque hemos confiado y hemos creído en ti, Dios Todopoderoso. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sean bienvenidos todos y damos el lugar al culto de alabanza, dándole el honor y la honra a Dios, a quien vive y reina para siempre y por siempre. Dispongamos nuestro corazón para alabarlo. Sí, es amén. Santo es el nombre de Jesús. ¿Quién cree? ¿Quién lo cree que el nombre de Jesús tiene poder? A ver, ¿quién vive? Amén, amén, aleluya. Vamos a honrar, a glorificar el nombre de Cristo en medio de la alabanza. Él se mueve, recordémoslo. Amén, Señor. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, declárelo. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto. Yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder.
fuertes y victorioso es tu nombre, Señor. Oh Santo. Tenemos un Dios de poder. ¿Quiénes de aquí podemos decir que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas? ¿Quién ha podido vencer todas esas batallas que hemos tenido más que Él? En su nombre, porque Él las pelea por nosotros. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, al cual nosotros en este momento y desde que Él nos acogió como sus hijos, hemos adorado y seguiremos exaltando su nombre por la eternidad. ¿Quiénes están gozosos de estar pensando en que ya viene? No falta mucho. Es un rey con poder, soberano, victorioso. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Nuevamente. Jesucristo, reinas con poder, Amén. soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Él es invencible, soberano. Tuya es
voces que se escuchen. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Él es invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Recibe, Señor. Tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, Tuya es, Señor, tuyo es todo el honor. Así es, Señor, recibe la gloria y la honra, porque no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, que sea digno y merecedor de todo esto, Señor. Oh, alabamos tu nombre, Señor. Seguimos adorándote, Padre. Es el Dios de lo imposible, Señor. ¿Quién es quien reina con poder, hermanos? ¿Quién es? Amén. Alabamos tu nombre, Señor. Él es quien reina con poder.
con las mismas debilidades, hermano. Los que conocemos la historia del rey David lo sabemos. Pero fue un hombre que con todo su corazón se volcó a Dios. Lo estuvimos viendo hace unos meses, analizando esta parte, y con todo su corazón se vuelve a Dios. Y Dios lo bendice grandemente. Y deja para su hijo un reino preparado en todo su esplendor. Pero Dios le advierte, mismo David le advierte a su hijo. Y le dice, mira, si andas delante de Dios con íntegro corazón, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Y mismo Dios le advierte, si tú andas delante de mí como David tu padre, no faltará bendición para tu reinado. No faltará esa bendición. No faltará. No faltará. Y aquello fue grandioso, hermano. Y todavía la primera parte del reinado del rey Salomón fue grandiosa. Pero, hermano, acabamos de leer que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros pudiéramos aprender de ella. Mire, hermano, Salomón, a la mitad de su reinado, empezó a alejarse de él. Empezó a alejarse de él. El reino empezó a declinar. Y llega el momento en que le pasa la estafeta, le pasa el reinado a su hijo, Roboam. Y el hijo, con mucha insensatez, ocasiona la división del reino. Y por eso hablamos en ocasiones del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte, como eran 10 de las 12 tribus, se apoderaron del nombre que Dios le había dado a su pueblo. Y el reino del norte se llamó Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. Y muchas veces hemos visto la diferencia entre los dos reinos. De que el reino del sur tenía una promesa de parte de Dios. Qué bueno que el domingo 10 de enero de este año, Dios nos dio una promesa. Bendito sea el Señor. Esa era la diferencia, hermano, entre el reino del norte y el reino del sur. Y vinieron los asirios y arrasaron con el reino del norte, pero Dios, como se lo dijo a su siervo, al rey Ezequías, ya no permitió que los asirios llegaran hasta el reino del sur. Ya no lo permitió. Y Dios dio señales para eso, para que se supiera que Él era el que había hecho eso. Dios dio señales. Dios dio señales. Así que después del reinado de Roboam, hermano, eran muy pocos los reyes que caminaban con Dios. Muy pocos, hermano. Se pueden contar con los dedos de la mano. Uno de ellos era Josías, otro rey que agradó enormemente a Dios. Y otro Ezequías, ¿verdad? Y entonces, aquella situación se fue degradando. Hace un rato les dije que qué bueno que estaban aquí nuestros hijos. Qué bueno, hermano. Porque mire, hermano, lo que sucede es que el mandato de Dios se puede ir diluyendo de generación en generación. Llega una generación y dice, yo pienso que eso no es tan malo. Yo pienso que eso no es tan malo. Y le entran. Pero la generación que sigue aumenta ese desacato de Dios. Yo creo que esto otro tampoco es tan malo. Y así las generaciones se van separando de Dios. Y eso mismo pasó, hermano, durante casi 300 años con el pueblo de Israel.
que desde esa mitad del reinado de Salomón hasta este tiempo en el que estamos hablando, el pueblo de Dios se fue separando de él, se fue separando de Dios. Y por eso estaba el juicio de Dios sobre ellos. En este tiempo, hermano, llegó el punto, hermano, de que el rollo donde estaba escrita la Biblia se perdía. Llegaba otro rey con intenciones de servir a Dios y limpiando el templo, se encontraba con que allí estaba abandonada la palabra de Dios. A ese punto, hermano, a ese punto. Y también sucedía, hermano, que lógicamente no obedecían a Dios y tampoco celebraban la Pascua, no la celebraban. Y pasaban años y no la celebraban. Y en ese es el punto en que nos encontramos, hermano, en ese. Y ahora sí vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos, los que tengan su Biblia en la mano, ábranla por favor en 2 de Crónicas 30, del 6 al 9. Y los que no pueden seguirla aquí, 2 de Crónicas 30, del 6 al 9. Mire, como lo leyó nuestra hermana Luz al principio del culto, esto mismo que estoy diciendo, no estaban celebrando la Pascua, no estaban preparados, no venía la gente. Y entonces este rey Ezequías se propuso reanudar la celebración de la Pascua. Se propuso. Versículo 6 al 9. Fueron pues correos, mensajeros, con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac e Israel, y él se volverá al remanente, a los pocos, al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Los reyes de Asiria, hermano, ya habían arrasado con el reino del norte. Pero como siempre, quedó alguna gente. Mire, para darnos idea de lo que significa la palabra remanente, hermano, es que si nosotros tenemos una tina llena de agua y vamos y la aventamos allá a media calle, la poquita agua que queda pegada en las paredes de la tina, ese es el remanente. Lo poquito que quedó. Cuando los asirios hicieron su incursión al territorio del reino del norte, hermano, entonces algunos estaban por allá por el monte, otros estaban, y esos fueron los poquitos que quedaron. Y por eso dice aquí, el rey en su carta manda decir, dice: nuestro Dios se volverá a los pocos que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. ¿Sabe lo que quedaba después de una incursión de esas, hermano? Quedaban los pueblos, las comunidades quemadas, destruidas, derrumbadas. Se llevaban el ganado, se llevaban lo que había de cosecha, no quedaba nada, hermano. Por eso dice aquí, Dios los entregó a desolación, como ustedes pueden ver, Versículo 8, no sean tercos, dice: no endurezcáis pues vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice el 9: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos
hallarán misericordia de los que los tienen cautivos, y se volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Amén, amén. Sí, esto lo podía hacer Dios perfectamente, hermano. Si los que se quedaron, los poquitos que quedaron, se abrazaban de Dios, si ellos se abrazaban de Dios, entonces Dios podía hacer volver a los suyos, al hermano, al papá, que había sido, que sobrevivió y que había sido llevado cautivo con ellos. Mira, hermano, dicho sea de paso, tomen sus lugares. Dicho sea de paso, hermano, los asirios tenían esta práctica. A los que se llevaban cautivos de un lugar, los esparcían por distintos lugares, separados, unos por allá y otros por allá, con el fin de que no constituyeran una amenaza para ellos. Pero también el lugar que conquistaban, hermano, traían gente de otros lugares que ellos habían conquistado y las metían allí en el lugar conquistado. La capital del reino del norte, hermanos, era Samaria. Y ahora nosotros podríamos comprender por qué los del reino del sur, los judíos, no querían para nada a los samaritanos, a los del reino del norte. No los querían. Pensaban que la sombra de un samaritano los podría contaminar. Ni tampoco los samaritanos los querían a ellos. Tampoco. Y ahora comprendemos muchas cosas que están relacionadas con este choque entre estos dos pueblos, muchos relacionados con el Señor Jesús, de los samaritanos, ¿verdad? Bien, continuando, hermanos, el rey logró llevar adelante la Pascua. En el versículo 15 dice: entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. ¿Qué dice aquí? A los 14 días del mes segundo. Mira, hermano, Dios había ordenado que la Pascua se llevara a cabo a los 14 días del mes primero. Pero ¿sabe qué, hermano? El rey, intentando, convocando, trayendo, organizando, porque ni los mismos sacerdotes ni los mismos levitas estaban cooperando con él, como lo vamos a ver enseguida. Ni siquiera ellos estaban cooperando con él. Entonces eso hizo que la Pascua se retardara un mes. La Pascua debería de ser el mes primero, el día 14. Pero, hermano, ¿qué le interesa más a Dios? ¿La forma o el fondo de las cosas? ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Qué le interesa más a Dios? Que usted venga aquí y su corazón esté lejos de Él y no reciba la palabra, a que usted venga con todo su corazón. ¿Qué le interesa más a Dios? Por eso siempre hablamos de que la sinceridad es vital para estar con Él. La sinceridad es vital. Mire, hermano, Dios toma en cuenta las circunstancias. Y ciertamente, hermano, ciertamente hay discrepancias en fechas, en días, en momentos. Pero ¿qué es lo que más le interesa a Dios? Que nosotros vengamos aquí de todo corazón y aunque no sea la fecha correcta, nosotros celebremos lo que Él mandó. Eso mismo pasó allí con el rey Ezequías. Eso mismo pasó, hermano. Y eso mismo pasa con la Navidad. Mira, las últimas investigaciones, hermanos, hablan
de que lo más seguro es que Cristo Jesús haya nacido en octubre? Pues no sabemos. Todavía no se confirma, a lo mejor nunca se va a confirmar. Pero ¿qué le interesa más a Dios? Que aunque sea en una fecha que no sabemos si está bien o está mal, celebremos al Señor, o que digamos, no la celebramos porque no sabemos. ¿Qué ve más el Señor? ¿Qué ve más Dios? En los versículos que están alrededor de aquí se habla de que ni los mismos sacerdotes ni los mismos levitas estaban preparados, hermano. Y se habla, hermano, de que la misma gente, el jefe de familia, empezó a sacrificar su cordero, porque esta era una obligación que la tenía que hacer el sacerdote. Y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, hermano, avergonzados, se incorporaron al templo. Se incorporaron y empezaron a hacer su papel de ser ellos los que sacrificaran los corderos, y los levitas de que llevaran la sangre hasta el altar. Hasta después de eso, hermano, hasta después de eso. Y mira, hermano, algunos, en el versículo 10 habla de que cuando el rey mandó las cartas, había gente que se burlaba de la invitación del rey. Se estaba burlando de la misma invitación de Dios, hermano. Se estaba burlando de la misma. Vamos a poner el 10, hija. El versículo 10. Hubo gente que se burló. Mi mamá dice un dicho que dice: estás viendo el temblor y no te hincas. Mira, hermano, esa gente estaba viendo cómo les estaba yendo mal, hermano. Lo estaba viendo. Y todavía se burlaban del mandato de él. Dice el versículo 10: pasaron pues los correos, los enviados, de ciudad en ciudad, por toda la tierra de Efraín y Manasés y Zabulón, mas se reían y se burlaban. Se estaban burlando de él, hermano. No se estaban burlando de Ezequías, se estaban burlando de Dios. Pero, hermano, aún así fueron, algunos de ellos fueron. Siempre hay un remanente. Dios se reserva un remanente siempre, hermano. Y algunos de ellos fueron y acudieron a la Pascua. Y aunque no se habían santificado, hermano, celebraron la Pascua. Pero Dios vio su corazón, hermano. Y entonces, hermano, en vista de ese acontecimiento, el rey Ezequías ora por ellos. El rey, ¿a quién le tocaba esto? Esto le tocaba al sacerdote, pero el rey Ezequías ora por ellos y eleva esta oración en la parte final del versículo 18, hija. El rey le dice a Dios: Jehová es bueno. Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que vengamos aquí con toda la sinceridad, con todo nuestro corazón dispuesto, ¿verdad? Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dios escuchó esta oración. Dios la escuchó, hermano. Eficaz es la oración del justo. Mira, hermano, nosotros trabajamos un tiempo en Tierra Libertad, en la segunda sección, y allá había puros jacalitos de láminas de cartón. Nosotros mismos teníamos allí nuestro jacalito de láminas de cartón. Y ¿sabe qué, hermano? Hubo un acontecimiento que está relacionado con esto y que me marcó. Mire, al otro lado de donde nosotros pasábamos película, dábamos enseñanza, celebrábamos la escuelita bíblica. Al otro lado, el vecino del otro lado, un día se le enfermó su bebé de gravedad, hermano.
de gravedad, en pleno invierno, en ese jacal de láminas de cartón. Y ¿sabe qué, hermano? Él tomó a su bebé a las 2 de la mañana y dijo: Señor, ¿cómo quisiera ser yo como los hermanos que vienen y oran por los enfermos y se sanan? Y Dios vio ese corazón angustiado, hermano. Dios lo vio y le dijo: ora tú por él. Y el bebé se alivió, hermano. El bebé se alivió. Estamos tan agradecidos con Dios. Ayer dieron de alta a la hermana Margarita. Y iban también a dar de alta al hermano Chuy. Primeramente Dios, que ya lo den hoy o mañana. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 20: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Fíjese, hermano, la importancia del liderazgo, el papel que nosotros como padres tenemos, hermano, la bendición que nosotros podemos acarrear a nuestros hijos y a todos los que nos rodean por el solo hecho de ser sinceros delante de Dios. Estas cosas pasaron en aquel pueblo, hermano. Y quiero decirles, hermanos, vamos a hablar otro poquito del rey Ezequías. Vamos a hablar, hermano, de las bendiciones que se atrae el liderazgo, el que está frente de la familia. Vamos a estar en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Vamos a estar desde el 4 hasta el 7. Para que se dé cuenta, hermano, de los hechos del rey Ezequías y cómo Dios bendijo al rey. La diferencia entre tener en poco la palabra de Dios y no tener en poco la palabra de Dios. A través de escudriñar la palabra, nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, de que esto mismo es Cristo Jesús. Cuando usted tiene en poco la palabra de Dios, hermano, está teniendo en poco a Cristo Jesús. Al mismo Dios lo está teniendo en poco. Pero cuando usted se esmera por obedecer la palabra, hermano, vienen bendiciones. Vienen bendiciones. Y aquí vamos a ver un rey bendecido. Ya vimos la proeza que Dios hizo con este hombre. Ya la vimos. Darle 15 años más de vida y tener misericordia de ese pueblo por más de 100 años más. Pero dice aquí, hermano, lo que hizo el rey Ezequías. Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nahustán. Mira, hermano, todos recordamos aquel episodio que sucedió durante los 40 años en el desierto, cuando salió una plaga de serpientes, hermano, y serpiente que mordía a una persona y persona que moría. Y Moisés dice: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo el que voltee a ver la serpiente quedará inmune a las picaduras de esas víboras. Así que ellos habían conservado esa serpiente y le rendían incienso. Le daban. Eso, hermano, es desviar nuestra atención de Él, desviar nuestra atención de Dios. Dice el 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, el rey Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza,
ni después, ni antes que él, hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Judá y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Esto es lo que Dios puede hacer con usted, hermano. Respaldarlo a usted, respaldarlo a usted. Hermano, hoy nuevamente Dios nos hace una invitación de amor. Hoy nuevamente Dios nos invita por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Qué decir, hermano, de las palabras? Haced esto en memoria de mí. ¿La recuerdan? Esto dijo Jesús en el último momento en que tuvo paz. Faltaban unas poquitas horas para que llegaran a él y lo apresaran. Y estando con sus 12, bueno, en ese momento ya nomás le quedaban 11. Estando con aquellos 11, les dijo: haced esto en memoria de mí. Mira, hermano, ahora con la pandemia hemos dejado de hacer lo que hacía la primera iglesia. La primera iglesia hacía esta celebración de la Santa Cena cada primer día de la semana. Ahí está en el libro de los Hechos. Y esto de la pandemia, hermano, nos hizo que dejáramos de practicar esto. Pero ¿sabe qué, hermano? El jueves 1 de abril estaremos reanudando nuestra Santa Cena. Ayudados de Dios, ayudados de Dios. Y hermano, usted se podría plantear la pregunta de decir: ¿cómo es que esta celebración se podría realizar perpetuamente? Vamos nuevamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 26, 29. Quiero mencionar antes unas palabras del Señor Jesús. Estamos hablando de ese momento, de ese último momento en que tuvo paz Cristo Jesús. Y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y después de eso, hermano, dijo estas palabras, Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allá lo vamos a seguir celebrando, hermano. Lo vamos a seguir celebrando. Mire, hermano, Dios hizo grandes proezas para libertar a su pueblo de Egipto. Creo que todas las tenemos presentes. Y ahora mismo, hermano, Él tiene todo lo necesario para arrancarlo a usted de las garras del demonio. Para libertarlo, hermano, para libertarlo. En este tiempo, Él ha proveído. En este tiempo, Él ha propiciado. Y todo el que tiene un corazón sincero para con Él, todo lo necesario para rescatarlo.
lo necesario para rescatarte de las garras del demonio. Muchos ya gozamos de esta libertad. Pero hay quienes no. Y lo único que necesitamos es esa sinceridad de la que hemos estado hablando delante de Él. Es todo lo que necesitamos, esa sinceridad. Vamos entre todos a hacer la oración de invitar a Cristo Jesús a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Si alguien quiere ser sincero para con Él, dígalo de todo su corazón, de todo su corazón. Vamos todos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos en reverencia a que estamos hablando con el Rey de Reyes. Cerramos nuestros ojos y platicamos con Él. Sí, Señor, aquí estamos, bien agradecidos de las bondades, las misericordias que tú has tenido para con nosotros. Y Cristo Jesús, nosotros agradecemos que hayas pagado todas nuestras culpas en aquella cruz. Agradecemos que hayas derramado tu vida, tu sangre en ese camino al Calvario y en aquella cruz. Gracias, Dios, por lograrme esa salvación. Gracias, Dios, porque de esta manera mis pecados quedaron pagados. Abro las puertas de mi corazón y te invito a mi vida. Te invito a mi vida. Yo quiero llegar a ser tu hijo. Yo quiero llegar a tener derecho a tu herencia. Manda tu Espíritu Santo a mi vida para que me dé fuerzas de vencer, para que me dé fuerzas de triunfar sobre el demonio. Gracias, Dios, por arrancarme de las garras del demonio. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.